¿Qué harías si tu propio hijo se casara y ni siquiera te invitara? Esa pregunta que se instaló en mi alma como una astilla helada hace algunos meses es el punto de partida de mi propia liberación. No es una pregunta hipotética, sino la realidad con la que tuve que enfrentarme, sola, en el silencio de mi salón, observando mi vestido de seda color rosa pálido colgado inútilmente en el armario. Un testigo mudo de una exclusión que me dolió más que cualquier enfermedad. Recuerdo el momento con una claridad que el tiempo no ha logrado empañar. Levanté el teléfono, mi corazón ligero y lleno de la emoción tonta de una madre que planea el día más grande de su único hijo. Había estado posponiendo la llamada, quería que fuera una sorpresa, quizás ofrecerles los 1,000 euros que había ahorrado céntimo a céntimo para ayudar con el banquete, o tal vez proponerles pagar el fotógrafo, ese detalle que a mi nuera, Elena, le parecía tan crucial. Era una mañana soleada. El olor a café recién hecho flotaba en mi cocina. Pregunté por Max, mi hijo, y fue ella, Elena, quien tomó la palabra con una sonrisa fría que pude sentir a través del auricular, una sonrisa que siempre me había parecido demasiado afilada. «Oh, doña Lucía», dijo, usando ese tratamiento que la hacía sonar respetuosa y distante a la vez. «Nos casamos ayer. Fue algo íntimo. Solo invitamos a la gente especial». La palabra me golpeó en el pecho con la fuerza de un puñetazo invisible. Especial. Me quedé paralizada, con el auricular pegado a la oreja como si pesara 100 kilos, mirando el rincón de mi casa. Especial. Yo, que durante 3 años ininterrumpidos había sido su muro de contención, su colchón económico, su silenciosa proveedora. Yo que había hipotecado mi propia tranquilidad para que ellos pudieran vivir en un apartamento cómodo, con muebles nuevos, con la nevera siempre llena. Ellos me llamaban especial solo cuando necesitaban el número de cuenta para la transferencia de principio de mes, nunca antes. En ese instante, el mundo se dividió para mí en un antes y un después. El antes era la madre abnegada, la suegra complaciente que creía que el amor de su hijo adulto se medía por la utilidad que ella representaba en su vida. El después era una mujer herida, pero que empezaba a despertar a una verdad brutal. Max, mi niño, el que crié sola tras la muerte temprana de su padre, el que corría en mis brazos con una rodilla raspada, se quedó en silencio al fondo, sin atreverse a mirarme a través de la distancia. Su cobardía fue la confirmación de la traición de Elena. Me tragué la amargura. No grité, no lloré en el momento. Una mujer de 70 años ha aprendido que la dignidad es un abrigo que se lleva puesto en las peores tempestades. Solo dije, comprendo. Que sean muy felices, Max. Os llamaré la semana que viene. Colgué con una lentitud premeditada, sin darles la satisfacción de escuchar mi voz rota. Luego me senté en mi viejo sillón, ese que Max y Elena me habían hecho creer que era demasiado feo y que necesitaban reemplazar en su apartamento, y dejé que el silencio me envolviera. En los días que siguieron, mi casa se convirtió en un mausoleo de sueños rotos. Me dedicaba a repasar mentalmente, como si fuera una contadora implacable, cada sacrificio. Recordé el día que vendí las joyas de mi abuela, las únicas que me quedaban de ella,
para darle a Max el adelanto para el coche que él y Elena necesitaban desesperadamente para que él llegara a un trabajo que irónicamente duró solo 6 meses. Recordé cómo cancelé mi viaje soñado a Venecia, el que Robert, mi difunto esposo, y yo habíamos planeado para mi jubilación, porque Elena necesitó ese dinero para una emergencia médica urgente, que por las fotos de sus redes pareció más bien un fin de semana lujoso en la playa. Mi amor por Max siempre había sido incondicional, una fuerza de la naturaleza. Pero yo había cometido el error más común y peligroso. Había confundido la ayuda incondicional con la obligación de financiar su vida adulta. Elena, con su dulzura empalagosa y sus peticiones siempre envueltas en la urgente necesidad de no preocupar a mamá, había sido la maestra de la manipulación. Ella había aprendido rápidamente que la manera más fácil de acceder a mi corazón era a través de mi chequera. Era la perfecta actriz, la hija que siempre quise, mientras me despojaba lentamente de mis ahorros. Un dolor sordo se instaló en mi pecho. No era solo la tristeza de no haber estado en la boda, sino la certeza de que no era una persona para ellos, sino un recurso. Me di cuenta de que mi presencia era un estorbo, mi cariño una carga y mi dinero lo único valioso que yo tenía para ofrecerles. Había pasado 3 años caminando de puntillas en mi propia vida, midiendo mis palabras y mis gastos, asegurándome de que cada euro que me gastase en mí no significase un euro menos para ellos. 7 días después de la humillación, justo cuando la rabia empezaba a solidificarse una determinación fría, sonó el teléfono. Era Elena. Su voz no tenía el brillo victorioso de la semana pasada, sino un tono desesperado, casi suplicante, que no le había escuchado desde que me pidió un préstamo para el anillo de compromiso. Doña Lucía, la renta está vencida. El alquiler nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana nos echan. ¿Se te olvidó hacer la transferencia? El temblor en su voz era real, y por primera vez no sentí pena, sino una calma helada. Me apoyé contra la encimera de la cocina, cerré los ojos y reviví en mi mente las 36 veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia de 500 euros. 36 meses, 18.000 euros solo en alquiler. Sumé mentalmente el resto: la nevera, el sofá, el coche, los regalos de cumpleaños excesivos que compensaban la falta de tiempo, las supuestas emergencias. La cifra superaba los 33.000 euros, el dinero que Robert y yo habíamos apartado para mis últimos años de paz. Elena, dije, y mi voz salió sorprendentemente firme, sin un atisbo de la emoción que me quemaba por dentro. Tengo entendido que ya no cuentas conmigo. ¿Cómo? ¿De qué hablas, Renate? Dijo, llamándome por mi nombre de pila, el que solo usaba en sus momentos de máxima necesidad. Siempre hemos sido especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí. Lamento decepcionarte, querida, contesté, sosteniendo esa calma como un escudo. Pero yo solo ayudo a la gente especial. ¿No te lo advirtieron ya? El silencio que siguió fue el más profundo que había experimentado nunca. Escuché mi propia respiración, mi corazón latiendo con una nueva cadencia, fuerte y constante. Por primera vez, no era yo la que temblaba, era ella, al otro lado de la línea, enfrentándose a la pérdida de su suministro. Me recordó todas las mentiras envueltas en esa voz dulce que solo utilizaba para pedir, la misma voz que había usado para pedir el dinero para el vestido de novia que me había ayudado a financiar, sin saber que nunca vería la ceremonia. Colgué sin despedirme. No era un acto de crueldad, sino un acto de supervivencia. Había terminado la transacción comercial disfrazada de amor maternal. Esa noche no lloré de tristeza,
sino de rabia acumulada, de años de humillación silenciosa y de sentir que mi amor era un cheque. Lloré por la madre tonta que había sido, la que se había perdido a sí misma tratando de ser indispensable para quienes la consideraban completamente prescindible. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación que no conocía. Una dureza en la mirada, una determinación fría que había estado enterrada bajo capas de complacencia. Fui a la cocina, hice café, pero esta vez mi primera preocupación no fue Max, fui yo. Me senté en la mesa donde tantas veces había contado billetes para sus gastos y llorado en silencio por su indiferencia, y saqué mis extractos bancarios. Necesitaba ver la cifra exacta de mi autoengaño. 33.400 euros. Ese era el precio de mi autoengaño. El teléfono sonó. Era Max. Lo dejé sonar. Luego Elena. Lo dejé sonar. Finalmente un mensaje de texto de Max. «Mamá, por favor, contesta. Tenemos que hablar». Borré el mensaje sin responder. Comprendí que su alarma no se activaba por mi bienestar, sino por el cese del flujo de ingresos. Habían desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de dinero estaba en peligro. Mi primer acto de libertad fue ir al banco. Conocí al gerente, el señor Klein. Desde hacía años había procesado todas mis transferencias, viendo cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenarla de ellos. Entré en su oficina y le dije con la voz más clara que pude: «Señor Klein, necesito cancelar todas las transferencias automáticas a nombre de Max y Elena, y quiero información sobre cómo proteger mis cuentas». El señor Klein me miró con genuina sorpresa. «Señora Lucía, estas transferencias han sido tan regulares como el amanecer durante 3 años. ¿Está segura? ¿Ocurrió algo?» Ocurrió que abrí los ojos, señor Klein, y no estoy siendo presionada. Al contrario, acabo de dejar de presionarme a mí misma. Mientras procesaba las cancelaciones, el teléfono en mi bolso vibraba sin parar. «Max, Elena, Max de nuevo». Era el sonido de la desesperación y ya no me afectaba. Al salir del banco, sentí una ligereza extraña, como si hubiera dejado una carga de 1.000 libras en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una madre. El segundo acto de libertad fue la confrontación. Al llegar a casa, me encontré con 3 coches aparcados frente a mi puerta. El de Max, el de Elena y uno que no reconocí. Vi movimiento dentro de mi casa, a través de la ventana. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en que algún día me cuidarían como yo los había cuidado. Tomé una respiración profunda antes de abrir la puerta. Al entrar, vi una escena que me grabaría en la memoria. A Max en mi sofá con la cabeza entre las manos, a Elena caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, y en mi mesa de comedor, un hombre mayor y elegante hurgando entre mis papeles. Mis documentos personales. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Elena fue la primera en reaccionar, su tono de súplica ahora mezclado con una rabia contenida. «Renate, menos mal que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fisher es el abogado que consultamos sobre tu situación». «¿Mi situación?», pregunté con una calma que los desarmó. «Mi situación es perfectamente estable. ¿Qué hacen revisando mis papeles?». Max levantó la cabeza. Sus ojos ya no reflejaban al niño inocente, sino el pánico financiero. «Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso». El abogado, el doctor Fisher, se acercó con una sonrisa forzada. «Señora Lucía, soy abogado de derecho de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación». No le estreché la mano. Fui directo a mi mesa y recogí mis documentos, mis tesoros, que él había estado revisando sin mi consentimiento. «Mamá,
interrumpió Max con esa voz descendiente que había perfeccionado. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Nos cortaste financieramente sin explicación. No contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Elena se acercó intentando tomar mi mano con esa ternura falsa que reservaba para los momentos de manipulación extrema. Renate, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Quizás la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Comprendí. No habían venido a ayudarme, habían venido a declararme mentalmente incompetente para tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había excluido de su boda me estaba tratando ahora como una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que lo silenció a todos. Estoy más lúcida de lo que he estado en años y vais a salir de mi casa ahora mismo. El doctor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados para sonar razonables. Señora Lucía, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue seca, casi cruel. ¿Cómo cuáles? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir no seguir financiando la vida de dos adultos que me tratan como basura? Elena dio un respingo, como si la hubiera bofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba, la verdad desnuda y sin barniz. En sus mentes yo ya estaba muerta, y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. Yo era un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres, fuera de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño enfadado que ponía cuando no se salía con su suya. Mamá, no podemos irnos así. Tenemos obligaciones. El alquiler, el coche, la tarjeta de crédito que nos avalaste. No puedes simplemente cortarnos de un día para otro. Sí puedo, contesté, y mi voz se alzó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años pagué un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené una nevera en una casa donde no era bienvenida. Financié una vida en la que claramente no tenía cabida. Y ahora que he decidido que mi dinero se usa mejor en mi propia vida, ¿de repente soy una vieja confusa que necesita tutela legal? El doctor Fisher sacó una carpeta. Señora Lucía, hemos preparado unos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Elena gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Esto solo sería temporal, hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y sin abrirla la arrojé directamente a la papelera. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta principal. Elena rompió a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Renate. Contábamos contigo, hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas, adquirimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, no en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero es mío, ¿de repente soy una anciana confusa que necesita tutela legal? Max intentó acercarse, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. El doctor Fisher recogió sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen propuestas. Señora Lucía, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si de verdad está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Comprendí que no se trataba solo de una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Señor Fisher, le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 70 años
que ha administrado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola después de la muerte de su esposo y que hasta la semana pasada mantenía financieramente a 2 adultos completamente capaces. Elena dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, Renate. Tenemos derechos y también abogados. Perfecto. Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar sus rabietas legales. Los 3 se dirigieron a la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a que les digan que no. Antes de salir, Max se giró una última vez. «Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a acabar sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites». «Max», le dije con profunda tristeza, pero también con claridad cristalina, «ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por vuestra negligencia. Cuando cerré la puerta tras ellos, me quedé en mi salón, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Y por primera vez me sentí una mujer, no una madre chequera. A la mañana siguiente me puse en acción como una general planeando una batalla. Mi primera parada fue la oficina del abogado de mi difunto esposo, el señor Weber. A diferencia del Dr. Fisher, el señor Weber tenía una reputación intachable y se especializaba en la protección de los derechos de los ancianos. «Señora Lucía», me dijo mientras le explicaba la situación, «lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que cree. Se llama abuso financiero a personas mayores y es un delito. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación». Sus palabras me tranquilizaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había sucedido era tremendamente abusivo, y me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. «Tenemos que documentarlo todo», continuó el señor Weber. «Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación». Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó al ver la suma total. 33.400 euros en 3 años. «Señora Lucía, con este dinero usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En lugar de eso, financió completamente la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda». Al salir del despacho del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde ellos no tuvieran ningún contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería para comprar las cerraduras. El dueño, un hombre que me conocía de siempre, me preguntó con familiaridad si era otra emergencia para el apartamento de mi hijo. «No, señor Sommer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y las quiero de la mejor calidad». Me miró sorprendido, pero no hizo más preguntas. Mientras elegía las cerraduras, su hijo, que instalaba sistemas de seguridad, se acercó. «Necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema». Mientras preparaban todo para la instalación, mi teléfono no paraba de sonar. Con números desconocidos, era Elena, intentando contactarme desde teléfonos diferentes. Yo había desarrollado una nueva habilidad, ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Esa tarde me permití algo que no hacía en más de un año: ir a la peluquería. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Elena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había apartado para mí se convertía en una emergencia para ellos. Mi estilista, Cynthia, me recibió con una exclamación de alegría. «Doña Lucía, ¡qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotras».
No te olvidé, Cynthia. Solo olvidé que yo también merezco que me mimen. Me di el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí sin sentir culpa. Cynthia me dijo al terminar: se ve hermosa, doña Lucía, pero más que eso, se ve libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cynthia. Finalmente aprendí a decir que no. Al volver a casa me encontré a una vecina, la señora Eleanor Brooks, sentada en el porche. Nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar de verdad. Doña Lucía, escuché voces muy fuertes en su casa ayer y me preocupé. ¿Está todo bien? Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Aquí había una extraña que mostraba más interés en mi bienestar que mi propio hijo. La invité a pasar. Le serví un café y le conté toda la historia. Eleanor me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Al terminar, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Señora Lucía, ¿hizo usted lo correcto? Yo también pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. Yo también pensaba que mi deber era financiar su vida adulta. También creía que no me querrían si no les daba dinero. Ella cortó el dinero. Y al principio fue terrible. Hubo amenazas, chantajes, intentos de culpabilización. Pero después de 6 meses, su hija llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real, basada en el amor, no en el dinero. Tal vez sus hijos lo entiendan algún día, tal vez no, me dijo Eleanor. Pero ya esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sin preocuparme por si Max y Elena tenían dinero para el alquiler o sus caprichos. Me acosté pensando en mí, mis planes y mi futuro. Y dormí mejor que en años. Los días que siguieron fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de vigilancia me mostraban que Max y Elena pasaban por mi casa varias veces al día, estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Weber me aconsejó documentar cada una de estas visitas y yo llevaba un registro detallado. Su persistencia jugará a nuestro favor, me había dicho. Mi tercera gran liberación fue llamar a mi hermana Diana, en Chicago. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, yo le hablaba de los éxitos de Max y Elena, de cuánto dinero les había gastado y de lo orgullosa que estaba de poder ayudarles. Me di cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Renate, por fin entraste en razón. Cada vez que hablábamos se me rompía el corazón al escucharte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se midiera en euros. Quería decirte que Max nunca hablaba de ti con cariño, sino siempre de «mi mamá me ayudó con esto» o «mi mamá me compró aquello». Eras un proveedor de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando un médico limpia una herida infectada. Me reveló que Elena y Max hablaban de mí en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté, podremos remodelar su casa, o cuando heredemos invertiremos en el negocio. Me vieron como un obstáculo temporal entre ellos y mi dinero. La revelación, aunque dolorosa, fue liberadora. Me di cuenta de que no tenía que sentirme culpable por protegerme. Un mes después de la confrontación, Max y Elena escalaron la situación. Una mañana, mientras desayunaba tranquilamente, sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una joven bien vestida con una carpeta. Era una investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. «Buenos días, señora Lucia Richter», dijo al abrir la puerta. «Hemos recibido un informe de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar un chequeo de bienestar». Max y Elena habían involucrado al gobierno.
Su estrategia era clara: presentarme como una anciana paranoica que había cortado la comunicación con su familia e instalado sistemas de seguridad innecesarios, negándose a recibir ayuda médica y legal de sus seres queridos. Reconocí la letra de Elena y la narrativa. Señorita Smith, le dije con toda la dignidad que pude, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta. Ella me insistió que no era un interrogatorio legal, sino un chequeo. Pero yo ya no era la mujer tonta y manipulable. Estoy llamando a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé a ninguna pregunta sin representación legal. El señor Weber llegó en 20 minutos. Al ver a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Smith, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. El señor Weber puso la documentación sobre la mesa. Un expediente completo sobre el abuso financiero y emocional que yo había sufrido. 33.400 euros en 3 años. Ante la evidencia de mi lucidez, mi contabilidad impecable y la documentación del abuso, la señorita Smith cerró su carpeta. Señora Lucia, no veo indicios de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Esa tarde, Eleanor me presentó a sus amigas del club de jardinería, Cynthia, María, Carmen y Alfreda. Todas ellas habían pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Me contaron sus historias, y yo les conté la mía, incluido el intento de tutela legal. Renate, dijo Alfreda, una mujer sabia de 80 años. El amor verdadero no se compra ni se vende. Si tuviste que pagar por él, nunca fue real. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben lo que he descubierto? Les dije a mis nuevas amigas, que la soledad rodeada de gente que no te ama es peor que estar sola por tu cuenta. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Brindamos por nuestra recién descubierta sabiduría. El juicio llegó 3 semanas después. Me vestí con mi mejor traje negro y me miré al espejo. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, sino mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. En el pasillo del juzgado vi a Max y a Elena. Max evitó mi mirada, pero Elena me sostuvo la suya con una frialdad que confirmara que para ella aquello era solo una transacción comercial. Su abogado comenzó, pintándome como una anciana confusa que había sido manipulada por extraños para alejarla de su amorosa familia. Elena fue la primera en testificar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado, cómo me había vuelto hostil y paranoica. Renate siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su declive mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a que reciba la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Pero el señor Weber en el contrainterrogatorio mostró las grietas. ¿Puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a su cliente sin pedirle dinero? El silencio de Elena fue ensordecedor. ¿Es cierto que le dijo a su cliente que solo habían invitado a gente especial a su boda? Elena se enrojeció, incapaz de contestar. Luego fue el turno de Max. Ver a mi propio hijo jurar decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Pero cuando el señor Weber lo interrogó, la máscara se cayó por completo. ¿Cuánto dinero recibió de su madre en los últimos 3 años? ¿33.400 euros le suena correcto? ¿Y cuántas veces visitó a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue atronador. Testificaron el farmacéutico engañado por Elena, el doctor Moore sobre mi excelente estado mental, el ferretero sobre mi competencia y Eleonor y mis nuevas amigas sobre mi claridad y vitalidad. Finalmente fue mi turno. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado.
El señor Weber me guió para que contara toda mi historia. El dinero gastado, la humillación, la manipulación, las amenazas. Señora Lucía, preguntó el señor Weber, ¿por qué decidió usted cortar el apoyo financiero a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que lo que obtenía de ellos no era amor. Respondí con voz clara y fuerte. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no lo era. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max trató de confundirme, pero respondí cada pregunta con precisión. Le expliqué que mis nuevas amistades estaban basadas en el respeto mutuo, no en el interés financiero. El señor Weber en su alegato final fue devastador. Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna evidencia médica real de incompetencia. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Tras revisar toda la evidencia presentada, comenzó. Es obvio para este tribunal que la señora Lucía Richter está en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por el interés financiero y no por una genuina preocupación por el bienestar de la señora Richter. El tribunal niega por completo la solicitud de tutela. Había ganado. Había ganado no solo la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Al salir del juzgado vi a Max y Elena. Elena me lanzó una mirada de odio puro antes de marcharse. Max me miró una última vez y por un segundo vi algo que pudo haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche Eleonor organizó una celebración. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan. Renate, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. 3 meses después vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre quise. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntarios. Nunca volví a saber de Max y Elena. Me enteré por otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Elena había encontrado un trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo: el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que fui hace un año. Temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar el amor. Esa mujer está muerta. Y en su lugar, ha nacido alguien que ha comprendido una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Lucía. Tengo 72 años y por fin he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger es a mí misma.